El tiempo de la Cuaresma es un tiempo muy especial, porque caminando por esta vida que se compara a un desierto, se nos empieza a poner a pensar en la tierra prometida, es decir, en el cielo. Y pensar en el cielo significa que nosotros imaginemos ese momento definitivo con Dios. Y aparece entonces la palabra diciéndonos que ese momento va a ser un momento muy bonito, porque va a ser un momento de elección en el que Dios va a tener un proceso de separación. A algunos que el Evangelio de hoy llama ovejitas los va a poner a la derecha, y a otros que el Evangelio de hoy llama cabras los va a poner a su izquierda. Entonces nosotros empezamos a pensar y a imaginar qué rico estar a la derecha de Dios. Y el Evangelio comienza a describirnos quiénes estarán a la derecha. A la derecha estarán los que fueron capaces de reconocer a Jesús en el pobre. A la derecha estarán aquellos que no escatimaron esfuerzos para dar de comer, para dar de beber, para visitar al enfermo, para hacer algo por el que está preso o para sencillamente asistir al que está pasando por una necesidad. A la izquierda estarán todos los que hacen lo contrario. Si miramos el Evangelio desde la primera lectura, eso es lo que significa ser santo. Y por eso comienza el libro del Levítico diciéndonos que el Señor le dice a Moisés que le diga a la comunidad, a los hijos de Israel: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. ¿Qué es la santidad? Es desde aquí empezar a asegurar la derecha al lado de Dios. Amigos, el mundo no entiende eso, porque el mundo solamente se mueve en las coordenadas de lo tangible. El mundo solamente se mueve en las coordenadas de lo que puede tocar, calcular y recoger. Pero nosotros estamos llamados a trascender la mirada y a ser capaces de mirar aquello que el mundo no ve. Y eso es lo que se llama la santidad. Por eso, desde la primera lectura, yo quisiera proponerles entender la santidad como un recorte, o más bien como un empezar a cortar. Padre, yo quiero ser santo como dice la palabra de Dios hoy. Entonces yo le propongo a usted que empiece a cortar aquellas cosas que sobran. Cuando un médico encuentra, por ejemplo, un tumor, lo que el médico hace es ir a la persona y extirparlo. Y el médico, en sus posibilidades, lo que va a hacer es lograr incluso hasta un raspado para que no queden secuelas de ese tumor. La santidad es eso, que usted y yo, que fuimos agarrando cosas en el camino que no nos van bien y que no nos convienen, llega el momento donde la vida misma y el anhelo de santidad nos dice: tenés que cortar esto, tenés que cortar este hábito, tenés que cortar este vicio, tenés que cortar con estos círculos, tenés que cortar con estas personas, tenés que cortar con estos sitios habituales donde se te está yendo de las manos la santidad. A mí siempre me ha gustado, cuando atiendo a alguna persona y me trae una situación que yo digo hay que cortarla de raíz, siempre me ha gustado utilizar una comparación. Y la comparación es la siguiente: yo le pido a la persona que me dé su mano, le agarro la mano y le digo:
tú vas al médico porque este dedito te ha estado doliendo mucho. Y cuando vas donde el médico te empieza a hacer todo un escaneo de ese dedo, empieza a estudiar tu dedito y un día con tristeza te lee los resultados y te dice: ese dedito tiene un tumor. Pero tengo la mala noticia de que ese tumor es agresivo. Doctor, pregunta el paciente, entonces, ¿qué hago? Y el médico le va a decir con radicalidad: o te corto el dedito ya, y ya es ya, o en un mes te tengo que cortar la mano. ¿Vos qué decís? Y dice la persona: pues padre, que me corte el dedito. Y ahí entro yo y le digo: eso es lo que tenés que hacer. Ese dedito es lo que has venido engordando. Ese dedito es la situación que has venido patrocinando. Ese dedito es la realidad que te viene ocasionando tantas lágrimas. Ese dedito es tu esclavitud y tu apego. Ese dedito es esa persona que te viene robando la alegría, la libertad y la paz. Y si no cortas el dedito ya, vas a tener que cortar la mano. Y eso desde la moral se llama aprender a arriesgar la parte para salvar el todo. Amigos, eso pasa en la vida de todos los días. Uno tiene que arriesgar la parte para salvar el todo. ¿Y qué significa salvar el todo? Significa que ustedes sean santos. Aprender a cortar lo que nos sirve para no poner en riesgo nuestra salvación y nuestra santidad. Vamos a pedirle al Señor esa gracia. Y eso es la Cuaresma. Ser capaces de reconocer en nosotros que hay cosas que tenemos que cortar porque nos están impidiendo la caridad. Hay cosas en nosotros que tenemos que cortar porque nos están impidiendo una sana convivencia. Hay cosas en nosotros que tenemos que cortar porque nos impiden una sana relación con los demás. Hay cosas en nosotros que tenemos que cortar porque nos están robando el anhelo que todos tenemos de ser felices. Que nos ayude el Señor y nos conceda a todos nosotros la gracia de aprender a conjugar ese verbo, cortar. Digan conmigo: amén.